Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un invitado de lujo. Y les digo que es un invitado de lujo porque es el codirector, David Cristancho es el codirector de una organización que se llama Fundación Museos. Y Fundación Museos tiene a su haber varias colecciones que son muy interesantes, pero qué mejor que sea David quien nos acompaña esta noche, sea la persona, el encargado, el idóneo, para que nos informe, nos diga, nos socialice y nos explique todo eso que hay en ese lugar tan fantástico que hemos redescubierto. ¿Por qué no lo hemos descubierto? Simplemente lo hemos vuelto a encontrar, que es la Fundación Museos. David, muy buenas noches y gracias por estar acá esta noche compartiendo tu tiempo con nosotros. Ada, muchísimas gracias por la invitación por parte de la Fundación y a todos los que nos ven, tanto en tiempo real como que verán más adelante este espacio. Bienvenidos a un espacio donde la memorabilidad nos permite encontrarnos y entender que el museo es simplemente una excusa, porque el museo es cada uno de ustedes. Gracias, David. Qué palabras tan bonitas. Tengo en mi cabeza, te soy sincera, tengo tantas cosas que preguntarte, tantas cosas que sé que son las adecuadas para motivar. ¿Motivar qué y a quiénes? Las personas que siempre me escuchan y que nos acompañan en estos espacios, como dices tú, en vivo y en diferido, en muchas ocasiones me han escuchado la importancia que tiene para nosotros el personal de museo, los museólogos, los directores, acercarse al público, pero sobre todo que el público sepa que existimos, porque un museo existe no solo por sus colecciones, sino por ese público que lo visita, por ese público que va, que repite, que lleva público nuevo y, ¿por qué no?, ese público que conquistas a los no públicos, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, en ese orden, dinos, David, ¿qué es Fundación Museos? ¿Dónde queda y cómo funciona para que cualquier persona de las que nos acompaña esta noche vaya allá y conozca lo que hay allí en la Casa del Puente? Muchas gracias. Pues mira, un grupo de personas que consideramos que en un país donde ha habido tantos movimientos, donde la mayoría del país está constituido por el desplazamiento, infortunadamente por la guerra, consideramos que era importante ese tema de la memoria, de la identidad en un país del desarraigo. Es así como en el año 2003, en abril, se genera una exposición para inaugurar justamente la restauración de una casa de 1926 aquí en el barrio Restrepo que se llama la Casa del Puente, y con ese pretexto se inauguró una exposición que se llamaba El oficio del cuero en los años 40. De ahí, en diciembre de ese mismo año, se constituye ya a través de Cámara de Comercio y de lo que en ese momento era la Red Nacional de Museos, la fundación con dos museos principales y un centro cultural. Los dos museos son hoy en día el Museo del Cuero y los Oficios, que habla básicamente, es un museo etnográfico que nos plantea a través de los oficios tradicionales, como es el caso del cuero en un origen, a través de las salas de la marroquinería, la talabartería, la zapatería y lo que fue el cuero en la colonia, pero también ha insertado dentro de su museografía lo que tiene que ver con exposiciones de madera, de fibras naturales, de cerámica, de platería, inclusive que tenemos ahorita una exposición virtual que fue lo primero que salió a nivel latinoamericano en periodo de pandemia. Por el otro lado, el Museo de los Años 40, que es un museo etnográfico que habla principalmente de todo lo que tiene que ver con las revoluciones sociales, económicas y políticas de lo que fuera el siglo XX en nuestro país, es decir, finales de 1800 a finales de 1900. La fundación queda en el barrio Restrepo, específicamente en la carrera 24G 2060 Sur,
Y aquí en la Casa del Puente estamos todos los sábados, tenemos las puertas abiertas para que los visitantes puedan venir a visitarnos, a conocer historias, a compartir espacios, porque la participación entre diferentes personas, algunas que son de la familia, otras que no lo son, personas mayores y niños, es lo que permite esa riqueza y esa transferencia de la memoria a nivel generacional. David, ¿la entrada al museo tiene algún costo? En el momento, tanto los sábados, y estamos viendo a ver si por la capacidad de carga podemos volver a implementar los últimos domingos de mes, es la entrada gratuita. Entre semana por ahora no estamos habilitados, pero normalmente siempre la entrada ha sido gratuita, salvo para las visitas especializadas, ya visitas muy técnicas que requieren una guianza especializada. Ya, David, hay un aspecto bien interesante cuando comencé a leer sobre ustedes y es la historia. Yo te comentaba, me he encontrado unos artículos unas entrevistas que les han hecho a ustedes y me encontré la historia, parte de la historia del barrio El Restrepo y sobre todo la referencia que hacen a la casa en donde están ustedes ubicados. Le llaman la Casa del Puente. Es lo único que yo voy a decir, porque quiero escucharte a ti la historia sobre la casa y por qué se llama así. Bueno, la ciudad de Bogotá, de hecho, se construyó en su periodo colonial entre el río Viracachao, San Francisco y el río San Agustín. Sin embargo, la ciudad fue creciendo y es así como más allá de que en los años 60 vinculó a otros municipios, como es el caso de Bosa, de Usme, de Suba, Engativá y Fontibón, había dos centros poblados que fueron muy importantes. Por un lado, Teusaquillo, estamos hablando de toda la zona de Chapinero, llamada Teusacá originalmente, y la zona del Restrepo o de Fuchá, así se llama nuestro río, y en lengua nativa muisca específicamente significa mujeres, pero también significa caracol. Entonces, en esta zona, que es una zona donde quedaba la hacienda de don Antonio Nariño, se genera hacia los años 1910 lugares tan importantes como fuera el Molino de la Ortúa, más adelante el Hospital San Juan de Dios, que es nuestra zona de protección específicamente, que el hospital con sus 457 años, pues es todo un hito en Latinoamérica. Ello generó también barrios como el Restrepo, como el Centenario, y esta casa específicamente surge para 1926 como un bifamiliar. En ese momento se traían muchas revistas que venían con planos de casas europeas, es decir, esta casa es de un modelo nórdico, construida por albañiles y alarifes colombianos, que conservan lo mejor de la sillería, es decir, de la elaboración en ladrillo en sus dos plantas. Insisto, era un bifamiliar, pero entonces ya se vislumbraba que más adelante llegarían los carros. Entonces es de las primeras casas que empieza a tener parqueadero para un futuro carro que llegaría en los años 30. Y dentro de eso, la curiosidad que tiene es que el área social está conectada con lo que era el área de habitaciones por un puente. Entonces, por eso se llama la Casa del Puente y pues es un poco la casa de todos, es también la casa de la cultura de Antonio Nariño y recibe a diferentes poblaciones, no solamente de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Bogotá, sino que en general recibe personas a nivel nacional e internacional. La casa, tengo que decirte que cuando yo conocí, en diciembre, ¿no? En diciembre que estuve allá, a mí me pareció increíble el concepto. Y si lo traemos, además de la historia que nos cuentas, la funcionalidad que tenía en su momento la casa, el concepto que le han dado a la distribución de las exposiciones, o sea, de los museos, me parece bien particular, me parece, yo no puedo dejar de no hablar con esa pasión, ¿verdad? Porque me encantan los museos, es mi vida. Pero encontrar la distribución, quiero que se imaginen la casa, los espacios, y como si fuera un centro comercial, porque cada una de las habitaciones ahora es un local. Eso ayuda, además, museográficamente, a que las personas que lo visiten hagan esa comparación con lo que es un pasaje comercial de los
que todavía sobreviven en el centro de Bogotá. Pero la particularidad es que cada local se ha convertido en el nicho que alberga y que protege cada colección. O sea, me parece el concepto de la nueva utilidad del espacio muy llamativo, muy interesante. Y me encantó. En todo lo que he dicho en redes y todo lo que se ha mostrado, siempre ha sido esa palabra la que he usado. Me encantó. De Pues todas las justamente diferencias. lo que Sí. nosotros buscamos es poder recrear un poco para las personas, en el caso del Museo de los Años 40, esos espacios, cómo vivía la gente, cómo era una habitación de época, una sala de época, porque a veces vemos las cosas como muy lejanas en películas, principalmente de Norteamérica, de Europa, pero no sabemos cómo vivía la gente de acá, cómo vivía nuestro campesinado, cómo vivía la gente que estaba recién desplazada de la ciudad, que era tener una estera y pasar de una estera a poder tener una cama, o a que nos exigieran más bien tener una cama, a que empezáramos a montarnos dentro de un proceso de intercambio que surge con el trueque, pero que después se volvió utilitario y el origen de nuestra economía nacional, y es ver cómo nos obligan a tener un comedor, una sala. Hoy en día, muchos de los chicos que visitan el museo ven como inconcebible, es que fulanito tiene una casa y en su casa no hay sofá. Pues resulta que nuestro origen, como los diferentes pueblos y las diferentes culturas que constituimos Colombia, es justamente el hogar. Y el hogar es alrededor normalmente de la cocina, de la leña del hogar, por eso se llama hogar tanto la estufa como la familia, y era contarnos las historias, era poder aprender de esos saberes que la familia había acumulado durante tanto tiempo. Entonces, para nosotros digamos que un gusto poder recibirlos con nuestras salas, y hoy en día también, no solamente con los dos museos del inicio, sino también con el Museo Indigenista de Ana Rodríguez Parra, el Museo de Medicina Tradicional y Hospital San Juan de Dios, que es una apuesta desde lo comunitario a recoger todo lo que es el saber de este lugar tan importante desde la memoria de los adultos mayores, y finalmente el Museo Jewel Scout, que habla del voluntariado en Colombia. Ese de Jena me pareció interesante con los rostros. En la Son actualidad, únicos, además. bueno, Ena Rodríguez es un personaje maravilloso que invito a todos a conocer en este momento en las exposiciones que hay de sus obras en Museo Nacional de Colombia, que está la escultura Cabeza de Negra en el segundo piso y la escultura Montañas en el primer piso. En la exposición del Museo Miguel Urrutia del Banco de la República, un escorzo de espalda femenino que es absolutamente maravilloso. Ena es un personaje absolutamente fantástico. Fue una mujer de los años 10 que en su momento se ganó la medalla de oro de una exposición de arte en París, la exposición más importante, como para que las personas que nos ven tengan un contexto. Ella se ganó la medalla de oro de la exposición de otoño de París 10 años antes de que Débora Arango hiciera su primera exposición en el colegio, y 15 años antes de que por amistad con Diego Rivera le permitieran exponer a Frida Kahlo. Ena fue una mujer que manejó ella su propio carro. Coco Chanel le diseñó pantalones para que ella pudiera tener pantalones, y mucha de la mítica que existe alrededor de las mujeres en Latinoamérica realmente fue Ena Rodríguez. A ella le tocó hacer parte del movimiento de las mujeres que lucharon por los derechos de las mujeres en la España prefranquista y franquista. Conoció a las intelectuales españolas, y en ese sentido, cuando ella llegó aquí, pues ya era una mujer absolutamente empoderada, una mujer que fundó 4 universidades, una mujer que se definió a sí misma como artista, que fue animalista, que fue defensora de causas de género, una bogotana y una colombiana, no solamente una maestra, sino de talla universal. Inigualable, porque lideró cuanta batalla sexista, si se puede decir, ¿verdad? En un Exacto. periodo en donde estuvo sola. Me contabas de las anécdotas que encontraste durante la vida de Jena, sobre todo la de manejar, Pues que me encantó. les compartimos a la audiencia, pues resulta Sí, que sí, sí. ella llegó de manejar de París. Entonces ella llegó a Panauto, en Bogotá, en la Caracas,
con casi 26, con 20, como 24, 22, 24, existe un edificio blanco que se llama Panauto, históricamente. Ahí era donde era la importadora de vehículos de los años 30 y 40 de Bogotá. Entonces ella llegó y pues a comprar un carro. Y como en ese momento no era usual mínimamente que las mujeres tuvieran su propio dinero ni que se manejaran ellas mismas, pues lo dudaron un poco, pero pues ante el hecho de que la señora tenía el dinero, pues no tuvieron, y además que iba muy bien acompañada por todas sus amigas de sociedad de época, pues no tuvieron nada más que venderle el carro. Pero le preguntaron que en qué momento iba a llegar algún hombre para poderle conducir el carro, y ella pues se indignó bastante porque dijo, yo vengo de París de manejar, yo tengo mi licencia de conducción, yo no necesito ningún hombre que venga a manejarme el carro. Entonces, bueno, a regañadientes finalmente le dan las llaves del carro y con cierta preocupación, ella va, sale del edificio de Panauto con su carro, se va al norte, se inscribe en el Automóvil Club de Colombia, en la carrera al mejor conductor de Bogotá y se gana la carrera al mejor conductor de Bogotá. Y estamos hablando de los años 40. Todas estas anécdotas justamente son inéditas y son de lo que debemos darnos cuenta que es Colombia. Colombia no es una sola realidad. Colombia es un coro polifónico, donde cada región, cada cultura y cada persona que vivió la historia la vivió de una forma diferente, donde pretender que todo sea homogéneo es lo que nos puede hacer daño. Por eso los museos buscamos esas otras lecturas de mundo, esas otras personas que construyeron historia y que construyeron dignidad en este país. Qué interesante. David, retomando todo lo que tienen en el museo, me gustaría que nos explicaran lo lo de las alcancías, porque cuando uno ingresa, en este caso, por la parte del parqueadero, que es la El entrada ingreso principal del museo. uno encuentra unos, ¿cómo decirles? Son unas alcancías, sí, sí, eso porque tú me lo explicaste. Pero la alcancía tiene otra imagen de la tradicional o la que nosotros tenemos como imagen némica en nuestra cabecita, que es un marranito, un cerdito, una cosa. No, quiero que la gente sepa que cuando uno ingresa, encuentra... Bueno, pues básicamente al ingreso tenemos en este momento nuestra exposición de cerámica, donde es una panorámica de la cerámica regional, digamos, tradicional colombiana. Tenemos casos como Carmen de Viboral, como es el caso también en su momento de Ráquira, Boyacá, la cerámica de la Chamba en el Tolima y un poco de lo que fue la cerámica contemporánea colombiana, con un énfasis muy especial en Otilia Ruiz de Jerez, que es una boyacense raquireña, que es la primera mujer que generó un taller que en este momento ya va en su tercera generación a través de sus hijas Graciela y Rosa María de cerámica. Pero dentro de esto rescatamos y digamos que también exaltamos el hecho de cómo esas tradiciones culturales que para muchos otros países han sido muy importantes de conservar con un arraigo importante de sus propias identidades, pues en Colombia, infortunadamente, desde el nacimiento del diseño industrial, particularmente hacia los años 60, empezamos a entender que los tratados internacionales que se habían elaborado desde los años 40 implicaban que teníamos unos socios comerciales y que teníamos que fabricar cosas para ellos. Es así como siempre le pregunto a los visitantes que nos llegan, ¿cuál es la alcancía tradicional colombiana? Y la respuesta que me dan es la que tú me acabas de dar, Ada. Me dicen, sí, no, el marranito. Y entonces hoy en día vemos marranitos disfrazados de Capitán América, marranitos disfrazados de Superman. Pues resulta que el marranito es la identidad justamente de ese animal que en un momento dado logró pasar el invierno en Norteamérica y alimentándose de desperdicios, y que es una oportunidad justamente a nivel de su carne para este momento de fin de año. Sin embargo, para la cultura tradicional colombiana no era el marranito. El marranito que vemos en el Tolima, por ejemplo, es una cosa, pero en Boyacá particularmente, que era donde se hacían alcancías, encontrábamos era la gallina y las pavas de monte. Entonces, dentro de la historia de las artesanías y de la cerámica tradicional colombiana, las alcancías tenían forma era de gallina vidriada, las que se hacían en Ráquira, y algunas de gallineta o de pava de monte, que tenían en algunos casos doble función.
funciones era la de ser alcancía. Tengamos en cuenta que para ese momento de inicio del siglo pasado, las monedas eran, cuando hablábamos de pesos oro, era porque eran en oro y los menores denominaciones eran en plata. Entonces, lograr tener una moneda, pues era un gran tesoro, y atesorar una moneda en una alcancía, pues era muy, muy importante. O sea, en una alcancía podía haber en un momento dado lo de comprar una propiedad. Entonces, tras del uso de alcancía, tenían la posibilidad, además de que por el peso, servían para colocar, porque eran redonditas, qué pena que les hago la forma, eran redonditas, tenían la forma de la gallinita, y encima tenían el espacio para colocar velas e iluminar lo que era la cocina. Entonces era un elemento muy importante que era alrededor del cual se reunía la familia y estaban todos los sueños de la familia, porque todos los sueños estaban en la alcancía en forma de gallinita, que era la que acompañaba también como animal a la mamá y a la vida diurna principalmente de los altoandinos, de los andinos, de parte de los llaneros y de una muy buena parte también de la cultura caribe y la cultura pacífica. Ahí hay con tu narración conectas muchas costumbres colombianas, muchas costumbres de varios sitios de la tradición colombiana, pero sobre todo hay una particularidad, David, y es guardaba el dinero y alumbraba la cocina. Y ahí Claro. hay dos aspectos bien interesantes. Cuando estamos en el interior del país, no, yo creo que ya eso no es solamente por el clima y estar en el interior del país, eso ya se ha hecho normal y cotidiano. O sea, la cocina es en donde está la riqueza. En la cultura actual, en la cocina se arman los mejores negocios, en la cocina se da la integración familiar, en la cocina se da la tertulia de cómo solucionas tú el problema. O sea, la cocina nos estás con tu narrativa confirmando que es el sitio más importante del hogar. Y Es retomo, nuestro laboratorio. es el laboratorio. En él Eso. aprendemos desde todo lo que ha aprendido la familia históricamente hasta cómo construir los relatos de vida, cómo cocinar. Y Cocinar es mira, como la vida también para los muiscas y es justamente cómo le vamos agregando cosas y cómo aprender de olores y cómo todo eso, ¿qué hace? Nos nutre y nos nutre y para la mira, y mira que yo te preguntaba cómo han armado en la Fundación Museos con tantas colecciones. Ya yo no digo que desconectadas, tantas conexiones diferentes en su fundamento, pero que están integradas con un discurso porque tienen una secuencia y esa secuencia la estás planteando tú. ¿Ya? Quiero decirles que además de ser el codirector, David es arquitecto, entonces en su estructura mental juega un papel fundamental ese manejo de los espacios, que fue lo que yo vi, yo te decía, pero me parece bien interesante cómo está la museografía, cómo se han hecho esto, el rescate de levantar, ¿verdad? Hacer principal las piezas dentro de una vitrina que es una vitrina, o sea, cómo sacarle de allí que el usuario vea y vea lo diferente. Han hecho una labor muy bonita, David, y te quiero felicitar porque parte de la conversación tú me decías todo lo malo, lo bueno, las limitantes, lo que les ha pasado. Y entonces quiero, antes que nos cuentes las vicisitudes, quiero felicitarte porque eso que tú dices, esa conexión, ese discurso, esa unidad de discursiva en una museografía sencilla, pero muy interesante, creo que otros directores y otros museógrafos deberían mirar hacia allá. Muchas gracias, Sara. Pues para Entonces, nosotros, digamos que hemos ensayado muchas cosas. Hubo una época en que teníamos todo súper psicorrígidamente organizado con letreritos al lado,
fecha, autor, técnica, material, todo perfecto. En un momento dado, en Museión 2007, decidimos salirnos del cajón y llevamos una exposición de pieles de diferentes animales, particularmente para niños que tenían discapacidad visual y discapacidad cognitiva. Y esto fue la locura, donde nos tocaba cambiar la piel de conejo cada 3 días, porque todo el mundo se la pasaba por la cara, porque se nos ha olvidado que somos táctiles, se nos ha olvidado que necesitamos sentir, y eso no lo expresa ninguna ficha museográfica. No hay una posibilidad de decir material, conejo, autor, la mamá del conejo. Eso supera nuestra capacidad, digamos, en lo táctil, en lo expresivo. Y mira, David, te interrumpo, es que allí es lo que me llama la atención, porque están conservando el concepto de ese hogar. Era una casa habitacional, el uso fundamental es allí. Entonces, cuando yo entro a mi hogar, yo entro a mi casa, yo entro a mi cocina, yo entro a mi garaje, veo las habitaciones, es que yo no encuentro que en una casa real, a menos que es una galería, pues yo voy viendo las etiquetas en mi casa y voy recorriendo y voy viendo ficha técnica. Eso es absurdo. Y eso es parte de ese ingenio creativo que han tenido para mostrarle a las personas la historia del cuero y de todas las colecciones que ustedes tienen allá. Esa de las alcancías y esa de las cerámicas es genial. Y entonces yo te quería mostrar, despierta toda la curiosidad. ¿Me querías mostrar? Te quería mostrar cómo nos ha tocado también hacer desde otras lógicas para garantizar que las piezas salgan del museo, porque a veces quisiéramos hablarles de todo. Acá las guianzas son muy particulares y hay gente que viene y dice, es la 12ª vez que vengo a la guianza y nunca la guianza es igual, porque siempre me hablan de un elemento diferente, de una historia diferente, de una tradición diferente, de un objeto distinto. Entonces nos dimos cuenta que no solamente hay unas historias que se relacionan con el espacio, cómo era el estilo Art Deco o el estilo Art Nouveau en Colombia, cómo en un momento dado el espacio de una sala estilo Luis XV tiene unas características, sino que hay muchos elementos que narran su propia historia y que si no se conservan en el tiempo y si no se les pasan a las siguientes generaciones, pues pierden esa esencia. Entonces yo les quería invitar a que vieran un poco nuestras dos exposiciones del Museo del Cuero y los Oficios que tenemos en este momento, para que todos puedan conocerlas, opinar, ponerles likes, decir me gusta, no me gusta, yo tenía alguno parecido en mi casa. Entonces les voy a compartir justamente estas exposiciones. Las encuentran justamente aquí, ahí pueden ver en un Facebook, es Museo del Cuero y los Oficios, y van a fotos. En fotos ustedes pueden encontrar que inmediatamente le dice en los álbumes, dice manos, por ejemplo, que funden memoria, metalistería en plata, un oficio ancestral, y ahí van a encontrar desde la narración de qué es una moneda macuquina de 8 reales, que es la primera que van a ver en este momento en pantalla, ¿sí? Y cómo era por un lado, el por qué. Entonces aquí sí tienen la ficha técnica muy bien organizada, pero también van a encontrar cómo en un momento dado eso está relacionado con un momento en el tiempo, por qué Felipe III autoriza la creación de la Casa de la Moneda en el nuevo Reino de Granada, por qué en un momento dado seguimos hablando de ciertas tradiciones, por ejemplo, como esta, que es eso de que los niños que en un momento dado toman o comen con cuchara de plata. Pues resulta que la plata era un material absolutamente interesante y importante, porque resulta que, por un lado, purificaba el agua y por el segundo lado, enunciaba el veneno. Cuando había ciertos venenos en la plata se oscurecía. Entonces, cuando empezamos a entender que este material tenía unos usos, unas características que hicieron particularmente de la escuela de la platería bogotana, que tiene unos sellos y unas marcas, un oficio que fue muy famoso a nivel internacional, pues ya lo importante no es que tanto hoy se use o no se use. El por qué la hora del té era a las 5, el por qué una serie de características, como es el caso, por ejemplo, ya les voy a mostrar, de una práctica ancestral colombiana
que era específicamente el rapé. Rapé. El rapé se encontraba en las comunidades amazónicas, pero también en las comunidades del Caribe, que era la práctica de inhalar polvo de tabaco. Entonces, aquí tenemos una caja de rapé de elaboración colombiana de 1920. Todo eso desafortunadamente en muchos de los casos con la época de la independencia desapareció y más aún con la desaparición de las grandes familias, pues estos elementos han sido fundidos y enviados al exterior ya por peso. Pero entonces ahí empezamos a interactuar con esos elementos, a entender que era en un momento dado, por ejemplo, una escarcela. Entonces les voy a mostrar una escarcela de época. Es una carterita en plata tejida. Entonces, para ir al Teatro Colón, esto era lo más sofisticado que podíamos tener. De la misma manera, en nuestra exposición de fibras naturales vamos a encontrar elementos, por ejemplo, cómo son los pájaros tejedores colombianos. Pero ¿para qué nos sirve la tejeduría en Colombia? ¿Cuáles son diferentes usos, diferentes prácticas, materiales que se encuentran dentro de la tejeduría colombiana? Y lo importante es que queremos que todos los maestros y todas las personas puedan apropiar este material, que no sea un material que está solamente al interior de las salas del museo, sino que pueda ser el elemento para que puedan interactuar esos abuelos con esos nietos, que algunas veces no son de la misma familia, pero que esta es su herencia, esta es su memoria cultural y que nos parece muy importante que en colectivo se tenga, que sepamos para qué nos servía no sé, un sedazo, porque había unas canastas que todavía hoy en día le siguen llamando a las bicicletas la bicicleta panadera, pero nadie sabe que esas bicicletas panaderas llevan estas canastas para poder llevar el pan. Entonces, todas esas cosas es a lo que los invitamos a que conozcan en nuestras exposiciones virtuales, igual que en el caso del Museo de los Años 40, está en esta página que se llama Fundación Museos, entonces pueden encontrar ustedes a través de la vida de diferentes mujeres que son las guías oficiales de acá del museo, pero que en este momento decidieron hacer exposiciones virtuales por lo que no nos pueden acompañar físicamente, entonces les van a contar a ustedes cuáles son los lugares importantes para ellas de la ciudad, cuál es ese patrimonio de la localidad, por qué ellas valoran ciertas cosas, ciertas recetas, ciertos saberes. Y la idea es justamente, por ejemplo, como en el caso de esta exposición, donde Margarita Castro nos enseña a preparar un delicioso dulce de papayuela, cómo todos podemos interactuar, porque, insisto, todos somos un gran museo que se llama Colombia. Qué bonito, pero qué bonito. Y pero eso que dices, David, me sienta en el alma, me da ese vacío en el estómago, porque llegó la pandemia. Sí. Para algunos bien, para algunos mal, para otros ha sido un momento de pensarse, yo no digo que reinventarse, porque eso es un concepto que hay que discutir y para eso tendríamos otro en vivo. Pero personas que han visto dentro de todo lo malo, como dicen las abuelitas, en todo lo malo hay algo bueno, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido durante casi 2 años? Porque el 16 de marzo creo que cumplimos los 2 años. ¿Qué ha ocurrido en este periodo como museos? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha sido un periodo muy interesante para nosotros. El tema de la virtualización de las colecciones era un proyecto que venía desde más o menos el año 2009. Logramos en este momento tener 7 exposiciones virtuales y se vienen otras 7 que están en camino. Hay exposiciones que se vienen de 3 exposiciones de vidrio, 3 exposiciones de la obra de Ena Rodríguez Parra, una exposición del tema de medicina. Esto nos permite llegarle a unos públicos maravillosos que por cuestiones de distancia física son colombianos que en un momento dado están en otros países o latinoamericanos que para ellos también es una historia común y que al encontrar esas imágenes nos han escrito cosas maravillosas. Rescato dentro de esto justamente las palabras del director del Museo de Arte de La Habana en Cuba, donde nos decía que qué maravilla que con las uñas muchas veces los museos lográbamos hacer cosas
particularmente los museos pequeños, que otros museos que tenían todo un aparato y un staff grandísimo de museólogos, museógrafos, pedagogos, no lograban por temas económicos. Entonces creo que uno de los grandes logros ha sido poder llegar con estas exposiciones a otras fronteras, a lugares del país que escasamente tienen un punto vive digital, y que a través de eso puedan llegar a un museo, conocer una exposición. Nos parece que esa es la labor del museo. Por otros lados, pues se han enviado exposiciones, como es el caso de una exposición que tenemos en este momento de Ena Rodríguez Parra en Sopó, se llama Ena Rodríguez Vuelve a Casa, para que muchas personas puedan conocer justamente este ejercicio. La visita es con cita previa, entonces los invitamos justamente no sé si te puedo dejar mis teléfonos para que puedan ellos, Claro las que personas sí, claro que que estén. sí. Este es un canal para divulgar todo este tipo de iniciativas, así que vamos a entregar el celular, el número, el mail, todo con tal de que esas iniciativas de exposiciones itinerantes vayan e itineren en muchos más sitios y en muchas más zonas, como tú dices, colombianas, porque este tipo de museos y colecciones son de toda la comunidad colombiana. Entonces es el 366-1086, es el teléfono Tres, fijo. tres, 366-1086, ¿sí? el celular es 310-768-1946. Ay, perdón, me quedé. Se te cortó un momentico. 310 Ese era el fijo y ahora es 310 768 768 19 19 46. 46 y han sido publicados. Allí están en el chat todas las personas que tengan amigos, directores de museos, personas que trabajen en los museos y que estén dispuestos y disponibles a hacer un intercambio, a recibir este tipo de exposiciones itinerantes. Bienvenidos allí. Pueden contactar con David Cristancho Pérez, que es el codirector de la Fundación Museos, que aloja unas colecciones muy, pero muy particulares. Dentro de muy poco también tendremos una exposición nuestra que posiblemente sale para México dentro de la exposición Scout. Y digamos que una de las cosas para terminar la pregunta que me hacías, que ha sido también gratificante, es que para nosotros, nuestras guías eran personas que hablaban, señoras que hablan en primera persona de su experiencia. Son adultas mayores que le decían a la gente, no, mire, es que esto se hacía así, se utilizaba así, la piedra de moler se hacía de tal manera, se molía de esa manera. Entonces, pues para nosotros, como la mayoría son mayores y nos tocaba cuidarlas, pues fue muy triste dejar de verlas. Fue muy triste porque los museos también terminan siendo una familia donde todos nos conocemos, donde hay públicos que nos visitan frecuentemente, donde ya hay unos afectos. Entonces, a partir de eso justamente salió la exposición Memorias, donde ellas querían justamente trascender y decir, bueno, y el día que yo ya no esté aquí en las salas, ¿quién se va a acordar de esas historias? Y nos dejan este legado maravilloso para que ellas inclusive nos han acompañado desde sus casas haciendo recorridos en el museo, porque es que es muy importante que nos cuenten esas historias, que nos cuenten cómo se hace una receta, cómo se hace un ajiaco, cómo se hace un dulce. Para muchos de los niños que infortunadamente en este momento no tienen a sus abuelos o no tienen a sus familiares en la ciudad, el hecho de encontrar esa memoria, de encontrar los juegos tradicionales, como hacer un ringlete, como jugar trompo, es absolutamente maravilloso. Y hoy en día los tenemos encerrados en un apartamento o en una habitación donde no tienen ni siquiera la posibilidad de compartir con otros niños y lo único que reciben como motivación son programas que hablan de culturas de otras latitudes. Entonces yo también los animo justamente a todos esos museos regionales, a inclusive a los museos grandes, a que apelemos a lo propio, a la identidad, a lo que nos hace a nosotros ser particulares, pero también ser distintos. Como en un momento dado es una rayuela, pero también qué tradiciones, por ejemplo, como la cucaramácara existen en la costa. ¿Qué es lo maravilloso y lo que hace rico a este país? Que valoremos que tenemos no una sola especie de arepas, un montón de especies de arepas y que entendamos y le hagamos entender a los niños que esa es la riqueza,
que infortunadamente pues es un país que ha tenido mucho conflicto, pero que también tiene una cultura inigualable, que tiene unas oportunidades inigualables y que ellos son los que están llamados a cambiar el futuro de este país. Colombia es hermosa, Colombia es totalmente diversa por naturaleza. A Colombia culturalmente no le falta nada, todo lo tenemos. Y las palabras que tú dices son muy acertadas en este periodo de aceptación y de oportunidades en el que nos ha puesto la pandemia. Entonces, efectivamente, como dicen los chicos, por dos, todo lo que tú dijiste, David, por dos. David, eh, la pandemia nos dio oportunidades. Ya nos contaste unas. Apertura de las colecciones a nivel de itinerancia, más colecciones y demás. Pero hay un museo que a mí particularmente, todos me gustaron, pero a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque es un museo de sitio, en el sitio y con el sitio. Y me refiero al Museo del Cuero. Claro que sí. Y ese tiene una parte muy especial y tiene unas máquinas que son divinas. Entonces, ¿qué nos cuentas a las personas que nos están escuchando y que más adelante van a ver el programa en diferido para que se motiven? Porque ya hablamos de la colección de Jena, hablamos del Museo de los años 40, hablamos del intro que tienes, el lobby, que son unas cerámicas exquisitas, nos has hablado de los scouts, de la colección de scouts, después del Museo del Cuero vamos a hablar de ese, pero motívalos hacia la colección del cuero. Parece que David se quedó congelado. Veamos. Sí, David se quedó sin conexión. Esperemos. El barrio Restrepo, para los que no son de Bogotá, se caracteriza precisamente porque quedan fábricas. Desde que existe, se ha categorizado allí la zona del trabajo del cuero. Y han habido iniciativas, tanto gubernamentales a nivel nacional como local, de hacer visible la zona por su producción y por el tratamiento del cuero. Y la Casa del Puente, en donde queda ubicada la Fundación Museos, efectivamente pertenece a este barrio, el barrio Restrepo, en donde están actualmente las fábricas que tratan el cuero, donde para zapatos, ropa, bolsos y todos los usos que le podemos dar. Entonces, ese museo que está en la Casa del Puente tiene máquinas de coser que datan de más de 30 años. Tienen las sillas y las sillas tienen unas marcas y unas características bien particulares del oficio de la persona que trata el cuero. Están una serie de herramientas que también son muy interesantes porque uno no se alcanza a imaginar que dentro de la modistería o sastrería y el manejo del cuero hay unas similitudes, pero esas similitudes son el nombre de las herramientas muchas veces, pero es la fortaleza, lo fuerte o lo grande que son estas herramientas. Mientras que la sastrería está asociada a una máquina de coser un poco pequeña, la del cuero es mucho más gigantesca, sobre todo la de esa época.
Entonces, pues quería que David les contara, parece que sigue teniendo inconvenientes. Aquí parece que tiene inconvenientes y pues vamos a ver qué inconvenientes tienen, si se puede conectar. Así que queda la posibilidad para todos ustedes y es que visitemos este tipo de museos. Este tipo de museos que están como a la sombra, tal vez, que no hay que descubrirlos, hay es que redescubrirlos. Son museos que tienen unas colecciones y unas puestas en escenas museográficas que valen la pena. Unos museos y unas colecciones que hay que conocer, porque a través de ellas la historia que se aprende es muy interesante y sobre todo hay que visitarlos en familia, que los niños conozcan qué ocurría en Colombia a través de la historia y de sus elementos en los años 40, que conozcan cómo surgieron movimientos como los Boy Scouts en Colombia, que sepan cómo inicialmente comenzó a ejercer el oficio de la medicina con los instrumentos de la época, cómo eran los boticarios, qué eran eso, cómo funcionaba el proceso de los medicamentos, cómo se construían, cómo se hacían los procesos de atención a través de un médico familiar, cómo funcionaba, cómo se desarrolló en Bogotá, en el barrio Restrepo, el oficio del tratamiento del cuero y todo eso. A ellos los invito a que visiten este museo, esta fundación de museos que se encuentra en el barrio Restrepo. Ya en nuestras redes hemos compartido el link en donde pueden consultar la fanpage. Hemos compartido también los números, tanto fijo como de celular, del codirector David Cristancho y también compartimos la página web. Ya David no se va a conectar, efectivamente tiene muchos inconvenientes con el internet, la señal la tiene bastante débil, no es capaz de conectarse y pues con esto doy por terminado, nos demoramos casi 50 minutos, doy por terminado esta charla y nada, nos vemos entonces el próximo miércoles con un tema nuevo, con un invitado aún todavía más interesante y que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.